Entrevistas, Atardeceres 2019. Así es, señoras y señores, el señor Gustavo Jiménez y Oscar Mendoza. Buenas tardes, cerquita del micrófono, los saludo y gracias por estar. Bueno, bienvenidos, chicos. Gracias por la invitación, como siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, buenas tardes. Queríamos tener una charla de Malvinas porque siempre es bueno. Me parece que el homenaje hacia ustedes, de toda la sociedad. Yo tenía algunos añitos, nací en el 77 y en aquel momento, cuando fui creciendo en la primaria, mis viejos me pusieron en un lugar con Malvinas muy importante y con ustedes como héroes. No me contaron otra historia. Y entonces está bueno para muchos que están escuchando la radio Nueva Argentina, poder saber de ustedes qué fue de Malvinas, qué era de su vida antes de ir, dónde estaba. Bueno, en el caso de los dos también éramos soldados conscriptos, o sea, estábamos haciendo el servicio militar obligatorio en aquella época y bueno, y nos tocó ir a Malvinas. A mí particularmente desde mi base donde estaba haciendo el servicio militar, que era en Río Grande, Tierra del Fuego, sí, en el batallón de Infantería Marina número 5. Y de ahí, bueno, me llevaron a Malvinas y llegué allá el 8 de abril. Bien. ¿Te gustó? Bueno, más o menos lo mismo, era Colimba, hacía un año y días que estaba en la Colimba. Y justo en el momento del 2 de abril estaba en el colegio. Siempre cuento más o menos lo mismo cuando dicen chicos de la guerra. Sí. Bueno, literalmente me tocó ser un chico de la guerra porque el viernes estaba sentado en un pupitre del colegio Mariano Moreno, en Moreno, acá sí, en provincia de Buenos Aires, terminando el 5º año. Porque venía un poquito atrasado y bueno, justo había conseguido que me den un permiso en la Colimba para quizás poder terminar y no perder otro año más, ¿no? Porque ya había perdido uno, iba a perder otro. Y bueno, el viernes 2 de abril me encontró en el colegio. ¿Estuviste un año y un mes? Yo había entrado a la Colimba el 17 de marzo de 1981. Ajá. O sea que ya el 2 de abril tenía un año y 15 días. Y a la semana siguiente, el lunes 12 de abril, estaba desembarcando en Malvinas. Ahí cuando llegaron, a ver, ustedes tenían prácticas con FAL, tenían cuerpo a tierra, tenían, no sé, instrucción física para soportar, tenían esas cosas, no sé, llegaron a las Malvinas y que... De parte mía, una total incapacidad para ser un soldado dentro de lo que era un campo de batalla, porque yo en el batallón era mozo. O sea, no había hecho la instrucción en todo el año y mis compañeros sí, una instrucción muy fuerte. Ajá. Y en los campos de entrenamiento que había allá en Río Grande, que era muy similar a lo que es Malvinas, con temperaturas muy bajas. Claro. Pero bueno, ellos sí estaban instruidos, yo no. ¿No eran mozo? Sí, me había enganchado de mozo para no bailar, como le decía, claro, para que no tener esos ejercicios físicos. Pero bueno, después cuando se armó el conflicto, la mayoría de mis compañeros iban, o mis amigos personales iban. Sí. Y bueno, yo quería ir también porque iban mis amigos, así que yo termino yendo a Malvinas casi en forma voluntaria, porque no me querían llevar porque justamente no tenía instrucción militar y me querían dejar en el batallón, hacer las guardias y a cuidar los lugares, los puestos de trabajo, porque iban a ir otros batallones a ocupar esos lugares, ¿no? Así que bueno, llegué sin saber hacer una trinchera, sin haber tirado un tiro, nada. Pero bueno, allá hice trabajo de logística y bueno, era mi rol de combate y lo hicimos hasta el último día con mis compañeros. Claro. ¿Y vos, Gustavo? Y bueno, el caso mío, viste que me reí un poquito cuando... Sí. Porque tal cual vos dijiste, yo tenía un poco de instrucción en un año, había tirado 3 veces con un FAL. Ajá. Y bueno, tenía muy buena puntería. Le pegaba en el centro. O sea, centro. Entonces me habían dicho que yo era tirador experto de FAL, de fusil. Sí. Y a Malvinas me mandaron con una PAM. Con una PAM es la ametralladora chiquitita, 9 milímetros, que usa la policía para tirar de acá a la esquina. Igual capo en tiro de FAL. FAL. Bueno, eso fue pequeñas desorganizaciones que hubieron, ¿no? Claro. Yo digo, te decía antes, a mí literalmente me tocó la de chicos. No quiere decir que cuando llegamos a Malvinas nos tuvimos que convertir en hombres, sí o sí.
Claro. porque siendo chicos ahí no hubiéramos sobrevivido. Entonces, bueno, con todas esas cosas, ya apenas llegué ahí, me mandan con un FAL, estoy con una PAN, o me hago hombre y sobrevivo, o me quedo en la de chicos del colegio y chao, fui. Chavi, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, tarde, pero seguro. Seguro, Como seguro siempre. La verdad es que cuando uno se pone a pensar, se habla de varias cosas, a veces son mitos o verdades. Una tiene que ver con el frío, con las condiciones, con las herramientas que tenían que tener o no ustedes en el campo de batalla. Otro tiene que ver con el morfi, con la comida, que muchos llegaron con 20, 30 kilos menos a la vuelta, no se comía lo que sí. Encima en esas condiciones tendrías que comer. Igual la guerra también es difícil, me imagino. Pero son mitos, son verdades, eso pasó. Mira, son verdades, pero cada uno tiene su verdad. O sea, yo no te voy a contar la verdad de la guerra, te voy a contar la verdad de lo que me pasó a mí. Bien. Y por ahí Oscar te cuenta la verdad de lo que le pasó a él, que no es la verdad de la guerra, porque van a diferir nuestras opiniones, ¿no es cierto? Bien, bien. Yo, tal cual vos dijiste, comíamos los primeros días más o menos, comíamos bien. Yo estaba en Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, compañía de servicios, y me había tocado estar a 1000 metros, 1500 metros del pueblo. Sí. Entonces estaba cerquita de algún lugar donde podíamos conseguir comida. Claro. Durante los primeros días comimos bien. Ya después se terminó la comida, la ración, las famosas raciones de comida, y tuvimos que empezar a cocinar. Cuando empezamos a cocinar ahí empezaron los problemas, porque no había leña, las cocinas de campaña se le terminaba la glicerina, porque eso, la cocina de campaña cocina a baño María, no es directamente, no le pega el fuego directo, sino a baño María, en vez de agua tiene glicerina. Toda una historia, y ahí se fue retrasando. Yo volví acá, sí, volví al continente con 15 kilos menos, 20, no me acuerdo cuánto, he hecho un palito. Pasamos todas esas vivencias, porque aparte después, a partir del 1 de mayo, había que sumarle la guerra. Los bombardeos, las ráfagas de metralla que tiraban los aviones, los cañonazos. O sea, por un lado, y sí, a mí me tocó la de no estar mal vestido, mal alimentado, con frío, mojado porque dormías en una trinchera, no en un pozo que se llenaba de agua. Él por ahí, Oscar, en Marina tuvieron otra, y el que estuvo arriba de un barco te va a contar otra historia, ¿no? Repetime, ¿en qué infantería qué estabas vos? Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. ¿Y Oscar? Bueno, yo estaba en el batallón 5 de Infantería de Marina, pero de la Armada. Okay. Y el caso nuestro fue totalmente distinto. En mi caso particular, como andaba haciendo la logística, todo lo que es el tema de comida lo tengo muy claro, porque nos tocó hacer eso. Y nosotros desde el primer momento que llegamos, el batallón fue muy organizado, la Armada nos bajó toda la comida que se necesitaba, se repartía con los camiones. Al principio era como hacer un flete, un delivery, ¿no? Porque llevábamos hasta inclusive las ollas con la comida caliente que se hacía en las cocinas de campaña. No se comía horario, nada, porque estábamos en pleno conflicto, y aparte los horarios ya era medio complicado, amanecía a las 10 de la mañana, oscurecía a las 4 de la tarde, o sea que era muy poco el tiempo que había a veces hasta para cocinar. Pero a nosotros la Armada no nos hizo faltar nada, que es muy distinto a lo que después pasó con la gente del Ejército. Yo lo que tuve la oportunidad de andar en esos camiones, nosotros le tirábamos frutas a los chicos del GADA 601, los compañeros que estaban del GADA 4, que los paracaidistas, los muchachos de la Tablada, donde pasábamos les tirábamos cosas porque sabíamos y veíamos que no tenían para comer. Fue un problema muy grande, pero fue la desarticulación, la falta de organización del Ejército. Nosotros, la improvisación total, ¿no? Mirá, fue a tal punto que cuando termina la guerra hay un depósito que era de la Armada y otro que era del Ejército. El del Ejército era 3 veces más grande que era de la Armada, porque teníamos menos personal. Pero cuando terminó el conflicto nosotros teníamos el depósito casi vacío, y en cambio todo lo que era los galpones del Ejército estaba hasta el techo de comida, no la habían repartido. Los muchachos estaban muertos de hambre. Claro. Esa fue la triste realidad. En cambio nuestros compañeros pudimos llevarle comida hasta el día 13 de junio al mediodía. Ahí fue la última salida que hicimos con camión bajo bombardeo. Pues todo esto, yo te digo, al principio lo hacíamos como un delivery, pero después lo hacíamos bajo bombardeo, y inclusive lo hacíamos de noche con las luces apagadas para no ser detectado por los ingleses.
O sea, hubo una voluntad y un rol de combate y una obligación de cada uno para lograr el objetivo. Esa fue la diferencia. Es que los escucho, ¿no? Y nada, lo voy a llevar quizás por otro lado, es lo que me pasa a mí. Yo estaba escuchándolo, te escuchábamos hablar de mitos, Víctor. Después pensaba en el rol de los medios de comunicación, que quizás generan mitos. Y después pensaba en palabras como héroes, ¿no? Héroes de Malvinas, mi escuela, nuestra escuela se llama Héroes de Malvinas. Nombre elegido por nosotros cuando éramos alumnos de 14, 15 años. El nombre de nuestra escuela lo pusimos nosotros, en la media 4 o 17. Y pensaba en la palabra olvido, ¿no? También muy vinculada a los medios de comunicación. Entonces se me ocurre hacerle dos preguntas con este juego de palabras. Primero, el tema de los mitos, si se animan, o si tienen una opinión formada respecto al rol de los medios ayer, hoy y siempre, ¿no? Con los casos de ustedes y con casos en general, porque creo que los mitos que se generaron para un lado y para el otro son influenciados por los medios, sobre todo el otro. Es una pregunta más abstracta, más filosófica, pero digo, ¿se puede ser héroes de algo, de una lucha, en este caso de Malvinas, en el olvido? En el olvido de tu pueblo. Digo, ¿se puede ser héroe en el olvido? Se puede. Que no creo que es lo que pasa ahora, ¿no? Digo, se puede, digo, claro. Ha sucedido durante muchos años. Lo que pasa que siempre digo lo mismo, el pueblo no nos olvidó nunca. Lo que nos olvidaron fueron los gobiernos de turno. Hasta el 2005, siempre me gusta hacer una salvedad, hasta el 2005. Los medios de comunicación cumplieron un rol de acuerdo al gobierno que estaba, porque los medios de comunicación en esos años eran todos propiedad del gobierno, y el gobierno, no tenemos que olvidarnos que era una dictadura. Entonces, ¿qué te iba a informar? ¿Lo bueno, lo malo? No, te iba a informar justamente lo bueno. No había libertad de expresión, había control total sobre los medios. Pero, y Gustavo, después los diarios cómplices de ese gobierno, el Clarín, la Nación, la Prensa. Bueno, vamos ganando, ¿no? No, claro, que completar la pregunta, una cosita al pasar, por opinar y por charlar también, ¿no? Ahora continúas un segundo, digo, los medios, en ese caso, mi mirada es que no eran serviciales al gobierno, sino que el gobierno pudo ser, entre otras cosas, por los medios. Creo que el gobierno en realidad pudo llegar a ser lo que fue por los medios. Creo que el gobierno era servicial a los medios, en definitiva. No muy distinto a lo que pasa ahora. No muy distinto. Te iba a decir, ¿vos me estás hablando de ahora? No, es exactamente lo mismo. Los medios son los que posicionan muchas veces a muchos gobernantes. Del 82 en la guerra. Los que se mueven no son los medios, parecía los que se mueven son los gobernantes. Parecía que estábamos viviendo en ese momento. Perdóname, te interrumpí. Se me mezclaron las ideas porque me describiste la actualidad. Pero es lo mismo. Claro. La diferencia es que este es un gobierno democrático, y aquel era un gobierno dictatorial. Pero el manejo de los medios era el mismo. Y si los medios los manejan los grandes grupos económicos, estamos en problemas. Porque no te van a decir la verdad, sino lo que ellos quieren transmitirte para comerte un poquito el cerebro. Y sentían que el pueblo no los había olvidado a pesar de las mentiras y de los mitos, por eso usé esa palabra, Víctor, y los mitos que generaban. Y yo siempre dije, el pueblo no nos olvidó porque el pueblo es el que mandó bufandas, que tejía bufandas, que te mandaba guantes, que te mandaba chocolate. Pero al regreso yo digo, después, ¿cómo fue la vuelta? Esa parte, donde ahí empezó el concepto de héroes. ¿Pudieron sentirse héroes en toda esa etapa de olvido? No, lo que pasa que no nos sentimos héroes, nos están llamando desde hace unos años. Antes primero fuimos los loquitos de la guerra, los chicos de la guerra, después pasamos a ser excombatientes, después peleamos un poquito, pero andábamos siempre a escondidas, tratábamos de no mostrarnos, porque obviamente éramos los locos que habíamos vuelto de la guerra, siendo 20, 30 años. El pueblo nunca nos olvidó, pues yo siempre digo, cuando volvimos, yo en mi caso volví a Puerto Madryn, el pueblo de Puerto Madryn salió a las calles a recibirnos y nos hicieron toda una fiesta, era todo un camino de la gente de Puerto Madryn que nos recibía hasta que llegamos a la plaza de Puerto Madryn, ¿no? Ahora, después cuando llegamos a Buenos Aires, de noche a escondidas, ahí empezó el gobierno a tapar lo que había pasado. Y tuvimos gobierno militar durante 1 año y medio más. No hay que olvidarse que lo tuvimos hasta el 10 de diciembre del 83. No es que terminó la guerra y terminó la dictadura. No, la dictadura siguió. Se convirtió por ahí en una dictadura más suave. Y tuvieron que levantar la pata porque se retiraban, exactamente. Sabían que iban perdiendo el poder. Y después encima vino Alfonsín, que nos confundió con militares.
O sea, nos englobó a todos los mismos. Claro. Como él tenía, o sea, había un problema de la democracia contra los Claramente. militares, a nosotros nos metió en la misma bolsa. Claro. Entonces nos escondió totalmente la de Alfonsín, el gobierno de Alfonsín. Sin darse fue- cuenta que ahí también estaban involucrando el poder insertarnos socialmente. O sea, él al haber hecho eso, generó para nosotros uno de los dolores más grandes, que fue la cantidad de suicidios, ¿no? La mayoría de los suicidios de veteranos de guerra sucedieron en la época del gobierno de Alfonsín. Mirá. Particularmente yo tuve la suerte en el mes de noviembre del año 82 de entrar a trabajar en la vieja y querida Entel, Sí, sí. Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Sí, sí, Bueno, señor. entré a trabajar ahí y eso a mí me salvó la vida, Claro. como la de un montón de muchachos. Ahora, ¿qué hubiese sido si el Estado, ese Estado de año y medio militar, hubiese hecho lo mismo con todos los muchachos? No, fuimos muy pocos los que tuvimos esa posibilidad, que tuvimos la posibilidad de tener un trabajo, poder formar una familia, tener un Suerte, sueldo, eso es suerte. poder curarnos las heridas que teníamos psicológicas y físicas a través de una obra social, porque teníamos una obra social Y un trabajo que te ordena. y un trabajo que te ordenaba la vida. Claro. Entonces, y te llenaba la cabeza. Y lo que era mejor todavía, tener un grupo de contención diario. Yo siempre recuerdo el grupo que me recibe en Entel, Ujú. cómo me mimaron. Entonces yo siempre separo las cosas de lo que es el sentimiento del ciudadano común, en este caso empleados, obreros de Entel, o el pueblo en general, a lo que fueron los estados después, lo de quienes manejaron el Estado. O sea, como decía Gustavo recién, nosotros recién después del 2005, y no porque el Estado nos haya llamado y nos haya dado los beneficios que hoy en día tenemos, porque tampoco sucedió. Todo fue en base a la lucha de salir a la calle. Sí, sí. La diferencia que en el 2005 hubo un gobierno que nos escuchó y nos dio todo lo que necesitábamos. ¿Cómo Nos habían dado, sintetizan? mirá, nos habían Sí. dado una, para que te des una idea de cómo fue esto. En la época del turco, no le quiero decir el nombre porque dice trae mala suerte, Por favor. del turco. Te agradezco. De Menem. Ay, No, arrancamos a tocar. no. ¿Por Bueno, qué? ¿Estamos al aire? nos dan, Se cortó. nos dan una obra social que era PAMI. Nosotros ahí no teníamos ni psicólogo ni psiquiatra y no teníamos pediatría para nuestros hijos. Claro. En el gobierno de Néstor Kirchner, la obra social pasó a llamarse PAMI Veteranos de Guerra, y hoy en día nosotros tenemos una cobertura de excelencia y tenemos una dignidad para poder llevar adelante toda la familia, Ujú. ayudarlos, a nuestros hijos, educarlos. O sea, la diferencia fue muy grande. Ahora, el sentimiento de la gente en la calle siempre fue el mismo. Como decía Gustavo, lo que le pasó a él cuando llega a Río Gallego, a mí me pasó volviendo a Río Grande. Llegábamos al batallón y cuando salimos de la primera salida que tuvimos del batallón, nos invitaban a comer a las casas. Claro. Y hasta el día de hoy, yo hoy, pasado 37 años, cada vez que volvemos al batallón a rendir homenaje o a algún acto, la gente dice, vienen los muchachos del WIN 5, y sale publicado en todos los medios y nos reciben y tenemos una bienvenida muy linda. ¿Sabes? Además, lo preguntaba primero porque me interesaba esta pregunta, que a lo mejor que aflore lo que les pasa a cada uno en definitiva, y además porque, digamos, todos los que creemos en la lucha por la verdad, la memoria, la justicia en general, nada, muchas veces viste que se baja el precio en la lucha por la memoria, ya pasó, ya está, borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Y la realidad es que este tipo de temas a un país, a una sociedad, me parece trascendental. Por eso digo que el olvido es tan duro a veces, o siempre. Y les quiero consultar esto, volviendo un poco a lo que hablaban tanto del 2005. ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos que ustedes dicen, che, a partir del 2005 la verdad nos empezamos a sentir reconocidos por esto, que yo lo de PAMI? ¿Algún otro hecho más que para entender también desde lo político qué pasó para que, Ahí le abrieron la puerta. claro, Sí, para que bueno. se sientan reconocidos de verdad, no Ahí solamente tenés con una esto. medalla y que el No, 2 de no, abril lo porque llamen mira, a un acto? Había un compañero que algún día el dijo, Estado te nos reconoce". llenaron de medallas, pero los pibes no aprendieron a comer medallas. Exactamente, eso voy, ¿Entendés? eso Y eso sucedió, o sea, nos llenaron de medallas, de diplomas, pero bueno, ya te digo, en mi caso personal tenía un trabajo, pero la pensión nacional la cobraba yo acá, teniendo también un trabajo, pero la cobraba el muchacho que estaba en Chaco, en Corrientes, cobraba eso nada más. Claro. Entonces cuando Néstor Kirchner mejora las pensiones, nos da 3 pensiones mínimas. El Bien. veterano de guerra hoy cobra 3 pensiones mínimas. Tiene una obra social como es PAMI Veterano de Guerra, que le solucionó la vida. Y bueno, y después hubo incluso algunos beneficios más, que fue por ejemplo durante la gestión de Cristina, durante el gobierno en la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli,
¿Qué cosas pasó? Se dio la posibilidad, salió a través, sí, pero siempre a través del trabajo de las organizaciones de veteranos de guerra. Sin duda. Bueno, se reconoció que había una necesidad laboral y pudieron entrar cientos de compañeros a trabajar en esa escuela como porteros. Hoy en día nosotros estamos jubilados y yo no me jubilé por haber trabajado en Entel, ni Gustavo por haber trabajado en Seguro. Nos jubilamos siendo porteros, porque después cuando nos fuimos, o se fueron, o nos dejaron afuera de las empresas, porque en algunos casos cerraban, fuimos y trabajamos de portero, y hoy en día estamos jubilados y ya estamos tranquilos, y bueno, tenemos una perspectiva de vida mejor, ¿no es cierto? Porque nos salimos de esa incertidumbre que te genera la falta de trabajo, que a la vez también te genera esa falta de dignidad, porque vos imaginate en un muchacho que no pudo reinsertarse laboralmente durante 20 años, en estos últimos 17 años por ahí pudo, y es como que tiene hoy puede decir, bueno, fui a pelear por mi patria, fui a luchar por mi patria, y algo me reconocieron. Y mi patria me reconoció, claro, como ser humano. Lo voy a meter, perdón, lo voy a meter en un tema feo, pero 13.000 combatientes estuvieron entre el continente y las islas. Si ese es el número que tengo en la cabeza, a ver si por ahí estoy equivocado, y murieron allá 649. Mira, ese es el número que murieron allá. El número histórico que existió durante mucho tiempo fue 649 soldados. Sí. Pero últimamente hubo que hacer como una revisión de todo eso, y otra vez las organizaciones de veteranos de guerra, bueno, a través del Ministerio de Defensa hicieron algunos reclamos, porque se habían empezado a encontrar en los padrones de que había gente que no había estado en Malvinas, que no solamente estaban cobrando las pensiones, estaban reconocidos como que habían fallecido allá, sino que hasta inclusive figuran en el monumento que está en Retiro, dentro de los 649. Y se da de baja 17. Porque entre esos 17... ¿Estaban vivos? Sí. Que no fueron a Malvinas. Que no fueron a Malvinas. O sea, hoy el número oficial son 632. 32. Porque 17 fueron dados de baja de la condición de veteranos de guerra, porque 15 fallecen en accidentes que estuvieron dentro del continente. Y bueno, no están dentro de lo que marca la ley, que son dentro de las 200 millas, salvo el crucero General Belgrano, que es hundido afuera. Ellos quedan afuera, y 2 que murieron acá en el continente estando enfermos, o sea, ni siquiera viajaron a Malvinas. Claro. Entonces fue una lista que en algún momento armó las Fuerzas Armadas, lo pusieron así quedó. Pero ¿cuál es el agravante que teníamos ahora? Que hay una lucha entre un sector, nosotros le llamamos movilizado, ellos se dicen soldados continentales, que usaron esos 17 muertos para reclamar las mismas pensiones que tenemos nosotros, los mismos beneficios que tenemos nosotros. Claro. Y no son 20, 30, son arriba de 25.000 personas. Imagínense, primero y principal, vienen a equipararse con nosotros. Ellos casi fueron, nosotros estuvimos. Ellos casi pasan hambre, nosotros pasamos hambre, pasamos frío. Y lo peor de todo, tuvimos que venir al continente y explicarle a la madre de un caído cómo había muerto su hijo. O sea, no somos iguales. Ellos pueden armar mañana una ley, presentarla. Yo el otro día lo veía el caradura de Veloso, hablando de que él se sentía del actor. Sí. Y la verdad te indigna, porque yo ¿cómo iba a ir a decirle a la madre, por ejemplo, de Marcelo Perdomo, nuestro héroe de acá de Ituzaingó, mirá, Irma, tu hijo es igual que uno que estuvo en Río Gallego? No era lo mismo, no es lo mismo. Y aparte de eso, que es fundamental, el título y el honor que nos quieren usurpar, está el tema de que es un golpe económico muy fuerte, que después va a pegar también en el PAMI. Claro. ¿Puedo corregir algo? Sí. La modificación de ese número data del año 2003, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ante un reclamo de un veterano de guerra que presentó un escrito, dijo: esto sacámelos de acá, más o menos, hagamos la cosa, y sacó a esos 17. Lo que pasa es que las organizaciones de veteranos de guerra hoy día se dieron cuenta que hay que sacarlos, porque los movilizados justamente se agarran de esos 17 para decir hubo una guerra en el continente. Sí, tal cual. Entonces, o sea, es del 2003, no es de ahora. Nunca estuvo, se decidió nunca modificar. estuvo en circulaciones.
Claro, se decidió modificar el número ahora para, bueno, para dejar a estos muchachos un poco afuera y para hacer la realidad de la situación. El que murió en un accidente o una enfermedad en el continente no es veterano de guerra porque no estuvo en una guerra. Tal cual. Como siempre se hace corto, ya hace 20 y pico de minutos estamos charlando, pero si tuvieran que dejarle, no sé, a la sociedad que... Porque yo escuché que lo mezclaron con la dictadura, ¿viste? Yo lo escuché. Y en mi casa no pasaba eso, había otro relato de lo que significaban los pibes, porque siempre me hablaban. Los chicos que fueron a la guerra, siempre me hablaron de ese lugar. Que un mensaje, digo, ustedes hoy con la vida avanzada, no le quiero decir viejos, con la vida avanzada, con su historia y todo, si le tuvieran que dar un mensaje a los oyentes, yo le llamo por ahí gente común que anda, ¿no? Y vive todos los días, sobre aquello de la dictadura y ustedes, ¿qué diferencia? Y después lo otro es, para el 2019, ¿qué esperan para el 2020? Para cerrar eso. El mensaje, mira, que doy yo siempre, cuando damos charlas en los colegios, en algún lugar, y nos intercomunicamos con la gente común. Primero y principal, no se olviden de los 632 caídos, porque a pesar de las cosas que contábamos acá, el hambre, el frío, el maltrato, lo que quieras, cayeron luchando por un deber que tenían que cumplir. Y porque las Malvinas son nuestras también. Las Malvinas son y serán Argentinas. Sí, obvio. Entonces, primero no se olviden de eso, y después vos me decís, ¿qué mensaje más para todo el mundo? Yo digo, no la guerra mata, la guerra destruye, la guerra mata familias enteras, ¿no? Lo vemos en Siria, en Irak, queriendo invadir Venezuela a los yanquis. La guerra mata, sirve para morir, o sea, es destrucción. ¿Qué espero para el 2019? Que haya un gobierno que no solo reclame soberanía en Malvinas, sino que le dé de comer a los chicos, le dé medicina a los viejos, no siga cerrando colegios, que termine con la bicicleta financiera, que piense en el país, no en los de afuera. Dijeron, vamos a terminar con los pobres. Sí, ellos dejaron de ser pobres. Nosotros y mucha parte del pueblo sigue siendo pobre, ¿no? Entonces, espero un 19 que cambie esto. No, y yo, mira, cuando voy a las escuelas, siempre nos toca hablar con chicos, ¿viste? El otro día me contaba una docente de que un chico se había suicidado porque se había llevado todas las materias, no sabía cómo explicarle al padre. Y fue algo muy loco, ¿no? Entonces también es como que cuando voy a dar una charla en la escuela, es como que siempre trato en lo posible de dejar el mensaje de fortalecimiento, que ante situaciones que son tan difíciles como esa, que traten de salir adelante y explicándoles que siempre para un problema puede haber 2 o 3 soluciones. La cuestión es encontrarlo. Y se hace mucho más fácil cuando esos grupos, porque son grupos de chicos que están todo el tiempo juntos, funciona como un equipo, y si entre ellos se ayudan, pueden salir adelante. Y es una experiencia que uno trae de la guerra. O sea, nosotros hay cosas que no las podríamos haber superado si no hubiese sido por el trabajo en equipo y el salir espalda con espalda. Claro. Imagínate yo lo comparo con esto, este lamentable caso. ¿Qué hubiese pasado con nosotros cuando volvemos con 18, 19 años de allá, con la cabeza recontra animada, y venís acá y te cerraban las puertas y no podías conseguir laburo? ¿Te ibas a suicidar? No, algunos pasaron por esa situación, pero muchos otros nos quedamos y peleamos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No bajen los brazos, siempre hay que seguir peleando, siempre hay que seguir luchando, siempre va a haber una solución, pero no quedarse en el sufrimiento o pegarse a situaciones como la drogadicción, por ejemplo, que está haciendo un estrago terrible en nuestros jóvenes. Y bueno, y ese es el mensaje. Y después, para el 2019, 2020, muy similar a lo que quiere Gustavo. Nosotros que hemos caminado los barrios, dando charlas en los colegios. Casualmente el otro día fuimos a un colegio en Merlo, y cuando salí de ahí me dio una indignación, un dolor terrible, porque al lado había un baldío con un alambre, y estaban colgados todas ropas usadas que las vendían y no tenían precio. Entonces yo, por le pregunto a la señora, le digo, ¿cuánto vale ese pullover? Le digo, usted me quiera dar. O sea,
es triste, está vendiendo su ropa. Entonces, a ver, es muy triste en un país que estaba muy organizado, pueden decir todo lo que quieran, esta es la desorganización total, ver esta situación, ver que los pibes siguen pasándome en las escuelas, y todo lo mismo que relató Gustavo recién. Si nosotros en el 82 fuimos a defender la patria, que en el 2020 tengamos a alguien que verdaderamente defienda a la patria y defienda a su gente, ¿no? Muchas gracias por el rato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre para seguir charlando sobre Malvinas. Lindas charlas. Gracias a ustedes. Gracias, Un placer.